vamos a seguir ampliando en estos temas con nuestro distinguido invitado, el licenciado Eduardo Quijano. Muy buenas noches, Eduardo Quijano. Muy buenas noches, Miguel. Muy agradecido de extendernos esta invitación para compartir contigo este maravilloso programa. Pues aquí estamos. Muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por acompañarnos, porque estamos hablando con una persona que siempre ha estado bien de lleno con el tema de la creatividad, bien de lleno con la solución de problemas, bien de lleno con el espacio hacia el cómo diseñar soluciones creativas. Y cada vez que y él tiene una palabra que se llama Alegremia. Alegremia. ¿Qué es alegremia? Bueno, alegremia es el término que consensuamos en un proyecto que desarrollamos en la Universidad Metropolitana de Servicio Comunitario, que define lo que es salud para nosotros. En este proyecto de salud, este proyecto de desarrollo económico y de erradicación de pobreza, alegremia se define como la tasa de alegría en sangre que se refleja en el brillo de los ojos. Dímelo de nuevo, porque yo soy lentito. Vamos de nuevo. La tasa de alegría en sangre que se refleja en el brillo de los ojos. Pensamos que la primera riqueza, de las cuales todas las demás posibles riquezas derivan, es que en lo que hagamos sintamos tanta alegría que brilla en nuestros ojos. O sea, alcanzar ese brillo en los ojos es la primera asignación que una persona que quiere realmente hacer contribuciones importantes a la vida de los demás y la propia, pues tiene que procurar. Así que nosotros siempre decimos que si no estás en alegremia todavía no te podemos poner a hacer otra cosa. Así que el primer taller para introducirse a este proyecto de erradicación de pobreza es ver cómo logramos que la persona sienta esa alegría y se le vea en el brillo de sus ojos. Que un proyecto, siempre estás hablando con el tema de la transformación social, de la mesa de transformación social. Háblanos un poquito en qué consiste este proyecto, que sé que tú eres, digamos así, el coordinador general de esta iniciativa. Sí, un coordinador, ¿verdad? Un promovente de este modelo. Está en tus hombros, pero vamos. Sí, vamos. En realidad está en los hombros de cada uno, ¿verdad? Porque seguimos otro principio que se llama subsidiariedad, pero sí, en la mesa de transformación social parte de una premisa fundamental. Nosotros afirmamos que Puerto Rico es un pueblo noble y talentoso. O sea, esa es la primera premisa que tiene esta mesa. Noble y talentoso. Si nosotros no estamos convencidos y lo encontramos constantemente, te encontramos a ti, te encontramos a la gente que te comparte en el movimiento ético, y tú puedes dar tantos testimonios de haber encontrado en el camino gente realmente noble y talentosa. Nosotros tenemos eso. Nobles, talentosos, sí, creativos, sí, y jocosos. Exactamente, sí, la alegría. Entonces, el otro principio que se sustenta esta mesa es... Donde cae un puertorriqueño, se muere exactamente. Se muere un mono. Sí, no. El puertorriqueño es una persona realmente con nobleza, aborda el mundo con nobleza. Eso que decían en el campo, que se quita el bocado el bocado de la boca para dárselo a otro, es una realidad. O sea, la hospitalidad nuestra, el sentido de darnos a nosotros, es una realidad en nuestro carácter. Lo segundo es el concepto que tenemos de las personas que logran los cambios. Entonces, tenemos esta definición: los que dicen, hacen y hacen que otros hagan para que la esperanza no sea privatizada. Así que nosotros en el camino nos encontramos con gente que dice, hace y hace que otros hagan para que la esperanza no sea privatizada. Y gente así nos encontramos en todos los lugares, en todos los espacios, en y fuera de las iglesias, en los distintos partidos políticos, fuera de los partidos políticos, en todas las profesiones. Realmente nosotros siempre nos encontramos con personas que tienen esa característica, que tendrán muchas diferencias en el área de a qué se dedican, o quizás tengan un conjunto de creencias particulares, pero el común denominador es que son personas que dicen, hacen y hacen que otros hagan para que la esperanza no sea privatizada. Que es importante la esperanza. Y se dice más, la ética es sinónimo de esperanza porque hay reflexión. El análisis, es la creatividad. Mientras hay análisis y reflexión, ahí está la esperanza. Exacto. Entonces, pues, ¿qué es la mesa? Sentar precisamente la gente que dice y hace que otros hagan, ¿verdad? Para que la esperanza no sea privatizada, uniendo a ese pueblo noble y talentoso. Entonces, así que... Es sentar a la gente para eso. Sentar a la gente, porque en realidad es lo que se necesita, que se vean. Entonces, ahí partimos. Al unir la gente con esas características en una mesa, forzosamente la transformación va a ocurrir. O sea, es algo que va a venir porque es el flujo
orgánico, estructural, ético, espiritual de las personas que viven así. Así que se nos hace un poco sencillo la formulación teórica de que apostamos a un pueblo noble y talentoso, que para mí es una realidad. Y dentro de ese pueblo noble y talentoso tenemos estas personas que tienen esta identidad, ¿verdad?, de construir esperanza, de vivirla, construirla, promoverla, que se dedican continuamente a ese esfuerzo sin que uno lo vea, sin que estén buscando reconocimiento, ¿verdad? Entonces, pues yo hice la mesa, propuse la mesa para un disfrute muy personal, y es la celebración. O sea, yo celebro las vidas de las personas que dicen, hacen y hacen que otros hagan para que la esperanza no sea privatizada. Así que yo, cuando veo gente así, haciendo cosas así, lo celebro cuando los veo, y cuando no los veo también, porque yo tengo lo que llamo la celebración espiritual, y es que todos los días celebro personas que están haciendo eso en algún lugar del mundo. Como que yo veo eso y no sé por qué viene la analogía de Jesús, que siempre estaba en una mesa. Sí, claro. Él estaba con el banquete, la comida y todo. Bueno, ¿y quiénes estaban en la mesa con Jesús? No eran los que dicen, hacen y hacen que otros hagan para que la esperanza no sea privatizada. No, es una mesa de construir esperanza. Exactamente. Y esa es una mesa que no es también un llamado a la celebración de los que hacen eso. Fíjate, tú estás diciendo aquí que hay 6 factores productivos relacionados con los factores económicos en una economía solidaria. Hablas de capital, medios materiales, tecnologías, trabajo, gestión y solidaridad. Y esa es una de las grandes aportaciones que hace un sociólogo chileno, también una persona humanista, una persona dedicada al estudio de la lógica, etc. Se llama Luis Jaceto, estuvo con nosotros en Puerto Rico. Luis Jaceto, en un momento dado, está estudiando el tema del trabajo, está estudiando el tema de las cooperativas, ¿verdad?, un poco desgaste del movimiento cooperativo como en Chile, etcétera. Está trabajando todo ese tema y hace una observación muy particular, y es que pues ante la crisis que vino, ¿verdad?, con la instauración del neoliberalismo y Pinochet, etcétera, pues que la gente en una situación bien difícil, la gente empieza a organizarse empresarialmente para enfrentar la crisis. Entonces él observa que se empiezan a hacer proyectos empresariales con todos los recursos productivos bien escasos o limitados, con equipos, que es lo que se refiere a medios materiales, viejos, ¿entiendes?, con una poca capacidad productiva, gente que nunca había operado negocio, empiezan a hacer negocio, operar negocio, hacer la gestión, la administración del negocio. Poco capital. Exactamente, capital por cero. Prácticamente la tecnología quizás no estaba trabajo, sí, por eso no, los medios materiales, el conocimiento limitado, pero a pesar de todos esos factores que eran adversos, que en una empresa capitalista no hubiesen sido suficientes para que eso fuese una empresa viable, en este modelo de organización empresarial empiezan a sacar productos y a vender productos y a tener una empresa viable. Y esa se la pregunta, aquí pasa algo, aquí está ocurriendo un factor productivo que no hemos reconocido, que hace que recursos limitados en capital, en medios materiales, en tecnología, trabajo, etcétera, al final se convierta en una empresa viable. Y ahí descubre el factor solidaridad, ¿entiende? Y empieza a ver el factor solidaridad como un factor independiente, ¿verdad? Y lo define como una energía social que hace que la gente se ponga en comunicación y que factores limitados lo conviertan en instrumentos de creación de riqueza y lo hacen efectivamente. Así que empieza a decir, no, pero es que hay que reconocer que la solidaridad es un factor productivo. Ahí está la ética. Exactamente. Y incluso yo diría que la ética va a un nivel superior a ese, porque es cuando el factor solidaridad, porque siempre las empresas necesitan tener solidaridad para ser exitosas. Trabajo en equipo. Por eso, tú que has sido experto en ese tema, pues tú sabes que tienes que reducir el conflicto y tienes que crear espacio para reducir el conflicto. Así que esa característica de factor productivo está presente prácticamente en cualquier empresa exitosa. Pero él va a un elemento adicional, es organizar la empresa para crearle alegría a los que participan en la empresa. O sea, no crear la empresa para generar más capital, etcétera, sino para generar más calidad de vida en los que trabajan en la empresa. Así que entonces la empresa no se organiza para generar una riqueza material, sino para que esa riqueza esté en función del desarrollo de la persona humana. Y le añade otra cosa, y es que esa actividad productiva que se convertirá en un producto o un servicio y que se va a poner al servicio de un cliente, ¿verdad?, de una comunidad, de un nicho de mercado,
también la visión que se tiene de qué se va a hacer con ese servicio también cambia en el factor solidaridad. Ejemplo, está la situación, por ejemplo, de unos pupitres. En una empresa de capital, los pupitres, la mirada que tiene el capitalista es cuánto le va a obtener, ¿verdad?, de beneficios por cada pupitre vendido. Vida útil. Exactamente. Vida útil del recurso. Sí. 5 años. Exactamente. Mientras que en una empresa solidaria se va a pensar cómo esos pupitres pueden permitir que se desarrolle una escuela en un lugar donde hace falta, que puedan estar unas personas recibiendo una educación de calidad y que se pueda crear una dinámica de una convivencia ética, una convivencia dignificante. Así que la empresa solidaria, cuando construye su proyecto de empresarial, tiene también la mirada puesta en cómo lo que yo hago edifica la vida de los demás. No es como yo obtengo un beneficio del intercambio. Así que no solamente ahí que entra entonces el factor C como un factor organizador de la empresa, donde hacemos una empresa para crear calidad de vida a los que van a generar el producto, pero que vamos a estar comprometidos con que esa producción, ese servicio va a crear una mejor comunidad, va a crear seres humanos más felices, va a contribuir a crear relaciones de convivencia que dignifiquen a los demás, a fomentar el desarrollo pleno de las personas, a crear espacios donde la gente pueda tener vidas saludables, vidas plenas. Así que ahí entonces que realmente cambia el concepto de empresa. Y es que entonces, como dicen estos teóricos, el concepto de economía y ética van de la mano y se casan. Así que la economía solidaria es un matrimonio entre la economía, bajo el concepto de eficiencia, etcétera, etcétera, pero también la ética, que nos da una mirada de que estamos creando y que estamos intercambiando valores, pero con el propósito de crear una convivencia saludable para todos. Sí, que se entregue algo de valor para a quienes están sirviendo y por quienes están sirviendo. Exactamente. Y así se mide, que eso es lo importante, que si usted va a una empresa pues capitalista, no lo estoy diciendo en el sentido peyorativo, pues se mide la eficiencia por el rendimiento, por el retorno a la inversión. En una economía solidaria, la empresa tiene que medir todos estos factores. Tiene que medir eficiencia en la productividad, desde luego, ¿verdad? Porque si no, no sería una empresa viable, pero también cuánto han mejorado la calidad de vida de los emprendedores, de su familia, cuánto aportación que se ha hecho a la comunidad a través del servicio que se le presta, cuánto ha mejorado la comunidad a través de ese servicio. Estamos hablando aquí, ¿verdad?, con una persona que ha dedicado, porque prácticamente estoy hablando con el licenciado Eduardo Quijano, que se cultivó y se educó y se formó. Aquí en Puerto Rico, pues hay que mencionar a su papá. Sí, claro. Porque es una persona que hoy día hay una cooperativa, la más grande de Puerto Rico y la más de mayor prestigio, el Copaca, que su papá, el señor Eduardo Quijano, dirigió y la llevó a ese estándar. Exactamente, sí, por muchos años, y lo recuerdo con mucho cariño. Y yo estoy seguro que todos los cooperativistas que me están escuchando en la noche de hoy recuerdan a Eduardo Quijano. Pero la pregunta es, Eduardo, ¿no estaremos pensando en pajaritos preñados? No, te voy a decir, ya que mencionaste a mi maravilloso padre, Perdona que sea tan crudito, bueno, sí, pero, y la gente, pues, sí, pero yo le pregunté a mi papá una vez por qué había logrado que esta cooperativa fuese tan exitosa. ¿Cómo había sido? Porque de la nada, él la llevó a los por eso la grandes de Puerto Rico y Latinoamérica, etcétera. Bueno, entonces le voy a decir cuál es el truco. El truco, mi papá me lo explicó. ¿Te lo explicó tu papá? Sí, me lo explicó. Explícamelo a mí. Exactamente. Y explícalo a los cientos de y lo he escuchado de otros cooperativistas maravillosos también. Pues cuando un socio de la cooperativa de Arecibo solicitaba retirarse de la cooperativa, él estaba pendiente de eso. Y si era un socio de una persona adinerada, que toma una situación económica cómoda, él no intervenía. Él seguía el trámite y se retiraba. Pero si había un socio que pedía el retiro de la cooperativa, que él se vio con una persona de limitados recursos económicos, pero una persona bien decente, bien digna, una persona bien valiosa, por su carácter moral, pues se sabía de la persona que ese socio mi papá lo atendía personalmente. Ese no se puede en la cooperativa sin que pasara porque mi papá lo hablara. Entonces había dos cosas que hacía. Primero le decía, ¿para dónde te vas? En cualquier otro sitio que tú vayas a hacer actividad financiera, tú eres un número, aquí tú eres dueño.
Así que lo primero que le destacaba eso de apoderamiento, aquí tú eres dueño, aquí hay que tratarte como dueño, eso tiene un valor que tú no lo puedes sacrificar, tú no puedes convertir en un número. Segundo, ¿cuál es el problema? Y el problema que fuese, mi papá le buscaba solución. Di un taller de cooperativismo en Manatí, años después, muchos años después. Y estoy dando ese taller, comento la anécdota que me contó mi papá, a un líder cooperativista. Y mi papá, la persona que estaba allí, cuando terminó la conferencia, había una persona mayor, sobre 70 años. Y vino y me dijo, eso que usted contó de su papá es verdad. Y le dije, mire, yo era chofer de carro público y me enfermé. Bueno, tuvo problemas de que no podía sentarse, los problemas estos de espina dorsal y problemas eso. Y pues no podía operar el cajito y tenía un prestamito y no lo podía pagar por la condición que tenía. Y era una persona bien responsable. Y pues se sentía muy presionada y fue a saldar el préstamo por las acciones, ¿verdad? Y mi papá intervino y dijo, ¿cómo que tú vas a hacer eso? Aquí tú tienes una moratoria y cuando tú estés bien, tú vienes y pagas el préstamo, pero tú no te vas de aquí. Y me dijo él, porque tu papá hizo eso conmigo, yo estoy en esta cooperativa de Manatí para asegurarme que esto ocurra con los demás socios de esta cooperativa. Así que es por ese mecanismo. Eso merece un wow. Eso merece un wow. Pues ese es el mecanismo que hizo que la cooperativa de Arecibo fuese una cooperativa que prácticamente ronda cerca de los $1.000 millones y fuese una cooperativa más grande y prestigiosa de Puerto Rico y de toda Latinoamérica. Lo sabemos, nos cuenta. Por eso tú conoces bien esa historia. Yo lo conozco bien. Así que el truco fue ese. Y ese truco lo he escuchado de otros cooperativistas que le han dicho, en la cooperativa tú eres dueño y cuando tú eres una persona responsable, los verdaderos líderes cooperativistas hacen lo indecible porque esa persona se mantenga dentro de un proyecto cooperativo. Empoderamiento, le da un sentido de poder, de pertenencia, de participación real en las decisiones de la empresa. Y de valorizar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. ¿Entiendes? Y cuando se une eso a una buena administración... Muchas veces por tener se pierde el ser. Exacto. Por tener cacharros, pues carros, todas esas cosas. Por eso. Bueno, nos están indicando una pausa. Hay mucho más. Hay una frase que yo quiero que tú me la expliques. ¿Solidaridad se llega por convicción o por asignación obligatoria? Muy bien. Vamos a eso ya mismo después de la pausa. Gracias, Edwin.